Pensemos un momento en el mundo que nos rodea. El maíz que comemos, el perro que nos espera en casa, todo esto es el resultado de una de las invenciones más bestias de la historia. Un proceso que no solo reescribió el ADN de otras especies, sino que, ojo, también cambió el nuestro. Hoy vamos a hablar de la domesticación. Para que nos hagamos una idea de lo brutal que es esta transformación, solo hay que ver esto. A la izquierda tenemos el teosinte, que es básicamente una hierba silvestre, y a la derecha, su descendiente, el maíz. Toda esta explosión de formas, de colores, no es ninguna casualidad. Es el resultado de miles y miles de años de puro ingenio humano. Y que nadie piense que la agricultura fue un golpe de suerte, ¿eh? Para nada, fue pura ciencia. Un proceso de observar con muchísima atención y de experimentar. Y de hecho, todo apunta a que las mujeres que eran las principales recolectoras de plantas fueron las verdaderas pioneras. Las primeras científicas, las primeras genetistas de la historia, mucho antes de que se inventara el primer laboratorio. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente la domesticación? O sea, ¿qué significa de verdad domesticar una especie? Vamos a ponerlo en claro, porque es un proceso que literalmente cambió el mundo. A ver, la domesticación no es algo que pasa de un día para otro. Es más bien una relación, un pacto a larguísimo plazo. Es como un acuerdo entre especies. Los humanos cuidamos y gestionamos la reproducción de otra especie y a cambio nos aseguramos un recurso. Y lo más importante es que esto crea un vínculo genético, algo que se va pasando de generación en generación. Y aquí, ojo, hay que hacer una distinción súper importante. Domar no es lo mismo que domesticar. Se puede domar a un lobo, a uno solo, para que tenga menos miedo, pero eso se queda ahí. La domesticación es otra cosa. Hablamos de un cambio a nivel genético que afecta a toda la especie, a toda la población, a lo largo de muchísimo tiempo. Vamos, es la diferencia entre un lobo amansado y un perro. Y lo más curioso de todo esto es que, a medida que se iban domesticando distintas especies, empezaron a verse patrones que se repetían. Un conjunto de rasgos que ahora se conoce como el síndrome de la domesticación. Cosas como ser más dóciles, cambios en el color del pelo, orejas caídas, rasgos que aparecen una y otra vez en especies que no tienen nada que ver entre sí. Parece que están todos conectados genéticamente. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿dónde y cuándo empezó todo este viaje? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? La escala de tiempo es alucinante. Estamos hablando de que ya se recolectaban granos silvestres hace más de 23.000 años. Pero fijaos en el perro. Fue nuestro primer compañero domesticado. Se nos unió muchísimo antes que el resto. Miles de años antes de que a nadie se le ocurriera criar ovejas o vacas. Siguió un camino evolutivo totalmente diferente. Saber dónde empezó exactamente la agricultura fue un misterio durante muchísimo tiempo. Pero las excavaciones en un sitio llamado Tel Karasa, en el sur de Siria, nos han dado la pista más clara que tenemos. Allí es donde se han encontrado las pruebas más antiguas de que ya se estaban domesticando cereales como el trigo o la cebada, y de forma totalmente intencionada. Y no pensemos que era algo rudimentario, ¿eh? Para nada. En Tel Karasa ya usaban herramientas especializadas, como estas hoces de piedra, y habían desarrollado técnicas súper sofisticadas. Por ejemplo, sabían que tenían que cosechar los cereales un poquito antes de que maduraran del todo. ¿Por qué? Pues para que las espigas no se rompieran y perdieran las semillas. Una pasada de ingenio. Y aquí llegamos a un punto que es absolutamente clave. La agricultura no se inventó una sola vez en un solo sitio. Fue una auténtica revolución que estalló de forma independiente en un montón de lugares por todo el planeta. Es que es increíble pensarlo. Esto no fue un evento único. En como mínimo 10 sitios diferentes del mundo, desde lo que hoy es México hasta China, distintas culturas, sin tener contacto entre ellas, llegaron a la misma idea revolucionaria. Y claro, cada una empezó a domesticar las plantas y los animales que tenía más a mano. Y claro, cada uno de estos centros desarrolló su propio, pack agrícola. En el creciente fértil, pues trigo y cabras. En Mesoamérica, esa famosa combinación de maíz, frijoles y calabaza. En los Andes, las patatas y las llamas. Cada uno de estos packs fue la base sobre la que se construyeron civilizaciones enteras. A ver, uno podría pensar que al domesticar, al seleccionar solo ciertas cosas, la diversidad se reduce. Pero pasó justo lo contrario. Lejos de limitarla, la agricultura provocó una auténtica explosión de nuevas variedades, todas creadas por el ser humano. Y aquí está el quid de la cuestión. Las primeras personas dedicadas a la agricultura, y en especial las mujeres, eran científicas en toda regla. Estaban constantemente seleccionando, cruzando, mejorando. No buscaban la planta perfecta, la única y mejor versión, no. Buscaban miles de variedades para miles de propósitos distintos. Como dice la Vía Campesina, fue una inmensa obra colectiva. Miremos el maíz. Es el ejemplo perfecto. Cada color, cada forma que vemos, todo fue seleccionado por algo.
Un tipo de maíz para hacer harina para tortillas, otro para preparar una bebida para un ritual, otro porque aguantaba mejor la sequía. No existía el mejor maíz. Existía el maíz adecuado para cada momento y cada necesidad. Y pasó exactamente lo mismo con la patata en los Andes. Se crearon miles y miles de variedades. Unas se seleccionaban por el sabor, otras por cómo quedaban al cocinarlas, otras por el color, o porque aguantaban bien el frío de las alturas. Al final, toda esa diversidad era como un seguro de vida. Daba igual el tiempo que hiciera, siempre había algo para cosechar. ¿Y por qué hubo esta explosión de diversidad? Pues muy sencillo, porque no había nadie al mando, no era un proceso centralizado. Cada familia, cada pequeña comunidad tomaba sus propias decisiones. Lo que a una persona no le servía y lo descartaba, a lo mejor a su vecina le parecía valiosísimo y lo conservaba. El resultado final fue este mosaico genético increíble, que no es más que la suma de millones de pequeñas decisiones personales. Bueno, y todo esto nos lleva a una idea final, que es fundamental, y es que esta historia no es algo del pasado, no es un capítulo cerrado, es una relación que sigue evolucionando, que está vivita y coleando hoy en día. Pensémoslo. Cada vez que nos comemos una manzana, que acariciamos a un perro o que ponemos a cocer arroz, estamos interactuando con un legado vivo. Todo eso es el resultado de una conversación larguísima, ininterrumpida, entre nuestra especie y otras. Una historia de cuidado, de selección y de ingenio que se ha ido tejiendo durante miles y miles de años. Lo que nos deja con una última pregunta, que da que pensar. Hemos reescrito el ADN de un montón de especies, eso está claro, pero esta relación siempre ha ido en dos direcciones. Así que la pregunta es, ¿cómo reescribieron ellas el nuestro? ¿De qué manera esta dependencia mutua ha moldeado nuestros cuerpos, nuestras sociedades y nuestra propia evolución? Ahí lo dejo.